Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a seguir hoy con la serie de psicometría comenzando a estudiar los principios básicos para la construcción de instrumentos de medición psicológica. Comenzamos por las orientaciones didácticas que siempre nos acompañan al principio del abordaje de cada unidad temática. A lo largo de la unidad temática anterior, intentamos dar a conocer a la audiencia lo que es la psicometría y el papel que juega en el marco de la metodología de las ciencias del comportamiento. Pusimos de manifiesto la dificultad que conlleva el intentar medir variables psicológicas y la forma de llevar a cabo el proceso de medición. Después de exponer, aunque de forma muy esquemática, las dos vías de desarrollo de la psicometría, la de los estudios de psicofísica y la de los estudios de las diferencias individuales, se hizo una exposición de los distintos tipos de escalamiento según que el objeto a escalar fueran los estímulos, los sujetos o ambos, y posteriormente se hizo una breve introducción a los principales métodos de escalamiento de estímulos y a los orígenes y desarrollo de los test como instrumentos que van a permitir la medición de las diferencias individuales y, por lo tanto, el escalamiento de los sujetos. Asimismo, se expusieron las principales teorías que han ido surgiendo a lo largo de los años para justificar y legitimar las medidas obtenidas al aplicar los test, dándoles una fundamentación teórica. Después de estos vídeos introductorios, en este y en los siguientes, y desde el marco de la teoría clásica de los test, vamos a centrarnos en todos aquellos aspectos relacionados con la construcción, evaluación y aplicación de los instrumentos de medición que van a permitir, entre otras cosas, el estudio de las diferencias individuales respecto a alguna característica psicológica, tomar decisiones acerca de si los alumnos, por ejemplo, han conseguido unos objetivos curriculares mínimos, detectar problemas comportamentales, entre otras posibilidades. Trataremos de proporcionar a la audiencia una herramienta de trabajo que os permita en un momento determinado
no solo poder construir un instrumento de medición psicológica y evaluar su calidad métrica, sino poder interpretar los resultados obtenidos con su aplicación y hacer inferencias y tomar decisiones en función de ellos. Sí, me consta que para muchos de vosotros se trata de una materia difícil cuya utilidad les pasa a casi todos o a buena parte de los alumnos de grado en psicología, no se descubre hasta el momento de la práctica profesional. Cuando llega ese momento, habitualmente los interesados echan mano de los viejos apuntes para poder moverse con cierta soltura en algunas situaciones. Los que no tengáis viejos apuntes, porque no habéis cursado el grado en psicología, bueno, pues manos a la obra ahora con todo entusiasmo y confianza. Se ha intentado utilizar un lenguaje que pudiera ser comprendido, por todas aquellas personas que quisieran utilizar este material didáctico audiovisual que pongo a vuestra disposición como guía en su formación dentro de nuestro campo. Aunque la mayoría de la audiencia no se va a dedicar a la construcción de test y por tanto tenéis un interés relativo por el tema que nos ocupa, es cierto, y lo he constatado a lo largo de los muchos años de experiencia, que todos vosotros os vais a enfrentar en algún momento de vuestra vida profesional, si sois profesionales de la psicología, con los test, y en consecuencia es necesario que con mayor o menor profundidad tengáis un cierto conocimiento de lo que tengáis entre manos. Para poder utilizar un test como instrumento científico de medición, es necesario cubrir una serie de etapas. Una etapa inicial, que abarcaría la elaboración de una prueba piloto, su aplicación a una muestra de sujetos y la asignación de puntuaciones a los mismos. Una
Una segunda etapa en la que se evaluaría la calidad psicométrica de cada uno de los ítems que componen la prueba piloto, así como del conjunto de la misma, y que finalizaría con la construcción definitiva del test. Y una tercera etapa en la que se llevaría a cabo la aplicación del test a una muestra representativa de la población a la que va dirigido. Se asignarían puntuaciones a los sujetos para su evaluación y se llevaría a cabo el proceso de estandarización de las puntuaciones obtenidas y el establecimiento de normas que permitan su interpretación. El proceso finalizaría con la elaboración del manual del test, que deberá incluir toda la información necesaria para que pueda ser utilizado por los psicólogos especializados. En este vídeo y en los siguientes, en este en concreto, vamos a comenzar a abordar la primera etapa. La etapa inicial, que incluye la elaboración de una prueba piloto y su aplicación a una muestra de sujetos. Y en los vídeos siguientes, en las siguientes entregas, se abordará el estudio del resto de las etapas. Los puntos básicos en los que se ha de profundizar a la hora de abordar el estudio de la cuestión que nos ocupa son: nos referimos a la primera etapa, la etapa inicial, elaboración de una prueba piloto y aplicación a una muestra de sujetos. En primer lugar, tenemos que tener muy claras las distintas fases que hay que cubrir a la hora de construir la prueba piloto de un test. Definición de la finalidad del test. Especificación de las características del test. Redacción de los ítems. Revisión por un grupo de expertos y confección finalmente de la prueba piloto. En segundo lugar, conocer las distintas decisiones que hay que tomar en cada una de las fases y la forma de hacerlo. En la fase de definición de la finalidad del test, hay que tomar decisiones acerca de qué constructo o variables psicológicas se va a medir, a qué población va a ir destinado el test y cuál va a ser la utilización prevista. En la fase de especificación de las características del test, se debe decidir sobre el contenido del test, qué tipo de formato van a tener los ítems, cuál va a ser la longitud de la prueba y qué características psicométricas son las más adecuadas. Es necesario que la audiencia conozca qué tipo de formato es el más adecuado en función de la variable psicológica que se quiera medir y las reglas que se deben seguir, sean estas de carácter general o específicas, específicas de cada tipo de formato, para que la redacción de los ítems
sea lo más correcta posible. Posteriormente, una vez redactados los ítems, se ha de tomar la decisión acerca de qué persona o personas han de hacer una revisión crítica de los mismos para conseguir una mejor calidad. Bueno, amigos y amigas, me disculpáis, he recibido una noticia y una noticia positiva, por eso he interrumpido la grabación. Bueno, seguimos donde lo dejamos. Estábamos hablando de que había que conocer las distintas decisiones que hay que tomar en cada una de las fases y la forma de hacerlo. En cada una de las fases que hay que cubrir a la hora de construir la prueba piloto de un test. Habíamos hablado de la fase de definición de la finalidad del test en cuanto a conocer las distintas decisiones que hay que tomar en cada una de las fases. Como digo, en la fase de definición de la finalidad del test, tomar decisiones acerca de qué constructo o variable psicológica se va a medir, a qué población va a ir destinado y cuál va a ser la utilización prevista. En la fase de especificación de las características del test, se debe decidir sobre el contenido del test, el formato de los ítems, longitud de la prueba y características psicométricas más adecuadas. Y antes de la interrupción, habíamos dicho que es necesario, que era necesario que la audiencia conozca qué tipo de formato es el más adecuado en función de la variable psicológica que se quiere medir y las reglas que se deben seguir, de carácter general o específicas de cada tipo de formato, para que la redacción de los ítems sea lo más correcta posible. Pues bien, lo último que habíamos dicho es que una vez redactados los ítems, se había de tomar la decisión acerca de qué persona o personas han de hacer una revisión crítica de los mismos para conseguir una mejor calidad. Por último, la confección de la prueba piloto implica tomar decisiones acerca de las instrucciones que se van a incluir, cuál va a ser la forma de administrar la prueba y de qué manera se van a registrar las respuestas de los sujetos. Aunque a lo largo de este y los siguientes vídeos vamos a incluir algunos ejemplos, recomendamos a la audiencia realizar, como siempre, aconsejo los ejercicios de autoevaluación. Así, cada uno de vosotros y vosotras podrá por sí mismo controlar su aprendizaje. Y pasamos ya a hablar de test, escalas, cuestionarios
e inventarios. En la literatura científica, los instrumentos utilizados para medir variables psicológicas han recibido distintas denominaciones. Test, escalas, cuestionarios, inventarios, etc. Y no siempre ha quedado claro el porqué de esta distinción. Es cierto que no siempre es posible diferenciar estos términos, puesto que se han utilizado indistintamente, sobre todo algunos. Pero vamos a tratar de clarificarlos, o por lo menos clarificar el sentido que van a tener dentro o en el marco de este material didáctico audiovisual que os ofrezco, que pongo a vuestra disposición. En general, se ha utilizado el término test como un término general para referirnos a cualquier instrumento de medición psicológica. Es el término más utilizado, pero sobre todo se utiliza para hacer referencia a los instrumentos de medición de variables de tipo cognitivo. Aptitudes, conocimientos, rendimiento, habilidades, etc. En los que las respuestas de los sujetos a cada uno de los elementos que los forman son correctas o incorrectas, y la puntuación total en el test viene dada por la suma de todas las respuestas correctas obtenidas, bien suma directa o ponderada, dando lugar a una escala jerárquica o acumulativa. Así que el término test sobre todo se utiliza para hacer referencia, insistimos, a los instrumentos de medición de variables de tipo cognitivo. Aptitudes con P, conocimientos, rendimiento, habilidades. El término escala se suele utilizar para hacer referencia a los instrumentos elaborados para medir variables no cognitivas. Actitudes, en este caso con C, intereses, preferencias, opiniones, etc. Y se caracterizan porque los sujetos han de responder eligiendo, sobre una escala de categorías graduada y ordenada, aquella categoría que mejor represente su posición respecto a aquello que se está midiendo. No hay respuestas correctas o incorrectas, y la puntuación total de los sujetos en la escala será la suma de las puntuaciones asignadas a las categorías elegidas por los sujetos. Por lo tanto, variables no cognitivas, nos referimos a las escalas, actitudes con C, intereses, preferencias, opiniones. Los cuestionarios suelen estar formados a menudo por una serie de ítems o elementos que no están necesariamente relacionados unos con otros, cuyas opciones de respuesta no están ordenadas ni graduadas,
pueden ser puntuados e interpretados individualmente. Y en ellos tampoco hay respuestas correctas o incorrectas. Son los ítems o elementos de los cuestionarios los que pueden ser puntuados e interpretados individualmente. Las preguntas que incluyen pueden ser muy variadas con el fin de obtener una mayor información acerca del sujeto o sujetos y de su entorno: edad, profesión, nivel de ingresos, nivel de estudios, opiniones acerca del problema que se quiere evaluar, etc. Son el instrumento generalmente utilizado cuando se quiere llevar a cabo una investigación mediante encuestas. Por lo tanto, en los cuestionarios no hay respuestas correctas o incorrectas. Los ítems pueden ser puntuados e interpretados individualmente y las opciones de respuesta de los mismos no están ordenadas ni graduadas. Los ítems o elementos que los forman no están necesariamente relacionados unos con otros. El término inventario suele estar vinculado a los instrumentos elaborados para medir variables de personalidad. Las respuestas de los sujetos a los ítems no son correctas o incorrectas. Lo único que demuestran es la conformidad o no de los sujetos con los enunciados de los ítems. Por lo tanto, inventario vinculado a los instrumentos elaborados para medir variables de personalidad. Pongamos algunos ejemplos. La capital de España es, y tenemos en nuestro ejemplo hay tres opciones de respuesta. Opción A, París. Opción B, Londres. Opción C, Madrid. Segundo ejemplo, debería estar prohibido fumar en todos los restaurantes. 5 opciones de respuesta. 1, completamente de acuerdo. 2, de acuerdo. 3, indiferente. 4, en desacuerdo. 5, completamente en desacuerdo. Tercer ejemplo. ¿Qué parte de la asignatura de psicometría le resulta más fácil de estudiar? 4 opciones de respuesta. Opción A, fiabilidad. Opción B, validez. Opción C, análisis de elementos. Opción D, la construcción de test. Cuarto ejemplo. A menudo me siento como si los demás me ignoraran. ¿Verdadero o falso? Estas son las dos opciones. El problema de mucha gente es que no toma las cosas en serio. Igualmente, ¿verdadero o falso? Y por último, creo que me gustaría trabajar en unos grandes almacenes. Igualmente, ¿verdadero o falso?
El primer ejemplo representa una pregunta típica de lo que denominamos un test de conocimientos. El sujeto ha de elegir la respuesta correcta entre las distintas alternativas que se le ofrecen. El segundo ejemplo podría ser una pregunta típica de una escala que midiera la actitud ante el tabaquismo. Para cada elemento se ofrece una escala de respuesta graduada, en este caso del 1 al 5, de manera que la opción elegida por los sujetos refleje su posición personal ante el enunciado del ítem. No hay respuestas correctas o incorrectas. Lo recordamos respecto de las escalas. El tercer ejemplo, y en el segundo de los ejemplos, por lo tanto, no habría respuestas correctas o incorrectas. Ninguna de las 5 opciones lo sería, correcta o incorrecta. Recordemos, van de completamente de acuerdo a completamente en desacuerdo. Una escala graduada y ordenada. El tercer ejemplo, ahora sí, pasamos a él, sería una pregunta típica de un cuestionario. Tampoco hay respuestas correctas o incorrectas. Simplemente el sujeto deberá elegir la alternativa que refleje su opinión. Pero a diferencia de las alternativas presentadas en las escalas, en las que el sujeto debía elegir entre una serie de categorías ordenadas, en función del grado de acuerdo con respecto al enunciado del ítem, en los cuestionarios las distintas opciones no guardan ninguna relación de orden entre sí, de manera que es indiferente su orden de presentación. Finalmente, los enunciados incluidos en el ejemplo cuarto podrían ser típicos de un inventario de personalidad. Como se puede observar, no hay respuestas correctas o incorrectas. Los sujetos deben leer cada uno de los enunciados y responder si es verdadero, o habitualmente verdadero o falso, o habitualmente falso para ellos. Es decir, su acuerdo o no con los distintos enunciados, aunque los inventarios de personalidad, al no haber respuestas correctas o incorrectas, se suelen utilizar otras etiquetas lingüísticas. Por lo tanto, en las escalas no hay respuestas correctas o incorrectas, tampoco en los cuestionarios. En estos, simplemente el sujeto debe elegir la alternativa que refleje su opinión,
pero las alternativas las distintas opciones en los cuestionarios no guardan ninguna relación de orden entre sí. Opciones de respuesta. En consecuencia, recordamos, es indiferente su orden de presentación. Por último, un ejemplo lo teníamos en el ejemplo cuarto. Los inventarios de personalidad. Estamos haciendo un breve repaso de lo expuesto. En el ejemplo cuarto aparecían 3 enunciados que, como decimos, podrían ser típicos de un inventario de personalidad. Tampoco hay respuestas correctas o incorrectas, como es fácil de observar. Los sujetos, recordamos, debían leer cada uno de los enunciados y responder si son verdaderos o habitualmente verdaderos o falsos o habitualmente falsos. Es decir, tienen que responder con su acuerdo acerca de su acuerdo o no con los distintos enunciados. Como no hay respuestas correctas o incorrectas en los inventarios de personalidad, se suelen utilizar otras etiquetas lingüísticas. Hecho el repaso. Bueno, pues ahora hagamos un resumen. El término test suele reservarse generalmente para todos aquellos instrumentos de medición utilizados en el ámbito cognitivo. Es decir, para aquellos instrumentos construidos para medir aptitudes con P, conocimientos, rendimiento, habilidades. Lo más habitual. Cuando se quieren medir variables que no pertenecen al ámbito cognitivo, sino al afectivo u oréctico, personalidad, actitudes con C, intereses, opiniones, se utilizan las escalas, los cuestionarios y los inventarios. Las escalas muestran el enunciado del elemento junto a una serie de alternativas de respuesta categorizadas de forma ordenada. Escalas de categorías o escalas de clasificación.
Así se llaman. De manera que el sujeto pueda mostrar su posición respecto a lo que se muestra en el enunciado, eligiendo la categoría con la que se sienta más identificado. Los cuestionarios suelen estar formados por elementos cuyas alternativas de respuesta no forman categorías ordenadas. Así se llaman listados. Cada alternativa es independiente de las demás. En este caso, la tarea del sujeto consiste en elegir la alternativa o alternativas que prefiera o la o las que, en su opinión, reflejen mejor aquello que se está valorando. Y por último, los inventarios se suelen reducir a una serie de enunciados ante los que los sujetos han de responder en función de su grado de acuerdo o desacuerdo. A lo largo de los siguientes vídeos utilizaremos la palabra test para hablar en términos generales de todos los instrumentos de medición psicológica, ya que es el término más amplio y aceptado internacionalmente. Y se utilizarán los otros términos cuando se haga referencia expresa a un determinado tipo de instrumentos de medición. Y dicho esto, pues vamos a dejarlo aquí. Os agradezco vuestra atención. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado, os haya resultado útil, interesante, valioso desde algún punto de vista. Si es así, por favor, le dais like, me gusta, y de esta manera recibo el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo a suscribiros al mismo, tanto si sois asiduos a mi amigo Freud, por alguna razón no lo habéis hecho todavía, como si sois recién llegados a este punto de encuentro, mi amigo Freud, en cuyo caso os animo a daros un paseo por los contenidos del mismo, convencido de que tras ello pasaréis a formar parte de la gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud, también es el vuestro, así ha sido desde el comienzo de esta andadura, allá por mediados del mes de agosto del pasado año 2022, y está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Un proyecto que ilusiona desde luego a mí, quien os habla, pero me consta, como por mensajes que me llegan a través de mis redes sociales y en comentarios hechos a los vídeos que subo al canal, me consta que a la audiencia, a la mayor parte de la audiencia, a la audiencia en su conjunto, también le resulta sumamente ilusionante esta aventura que hemos dado en llamar desde el principio mi amigo Freud. Una aventura, un punto de encuentro que pretende ser un foco de divulgación científica, rigurosa, seria, que pretende promover el valor del altruismo y que pretende ayudar, siquiera sea modestamente, a la constitución de una red, una tupida y sólida red de ayuda mutua entre los miembros que se van uniendo
de manera continua a esta familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud, reitero. Sin nada más que añadir, me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos para vosotros, para cada uno de vosotros y vuestras familias, y con la esperanza de que volvamos a encontrarnos con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que no dudéis llegará muy pronto. Chao, amigos y amigas. Hasta pronto. Hasta el próximo vídeo.